Hola, ¿tienes poco tiempo en Canadá y estás pensando en tener un bebé? ¿O quizás viniste embarazada y no sabes qué servicios tomar o dónde tomarlos? ¿O quizás también tienes un niño pequeñito con el que acabas de llegar a Canadá y necesitas información donde qué hacer para entretenerlo? Acompáñanos en este video que te vamos a dar la información resumida de todo lo que necesitas saber sobre tener niños y entretenerlos en Canadá. ¿Qué opciones de atención hay? Durante el embarazo hay 3 opciones de atención. La primera de las opciones es cuando llegan y, por ejemplo, no tienen un doctor de familia, que es algo común en algunas ciudades, y los van a referir al hospital de la ciudad y posiblemente van a tener chequeos mensuales con distintos doctores, pero siempre son buenos, ¿no? Son del área de obstetricia. Por otro lado, la segunda opción es que tengan un doctor de familia, y el doctor de familia los puede ver hasta ciertas semanas, creo que son las 28 semanas, en el que ya se tiene que cambiar a un obstetra. Ahí los refieren a través del médico de familia y pasan a tener la atención desde el hospital igual. Y la tercera opción es a través de una midwife. Las midwife acá son personas que están entrenadas para recibir niños y pueden hacerlo en la casa, pero esto tiene que ser habiendo confirmado de que el embarazo no tiene ningún problema y que va a poder ser parto natural. Cuando ya se tiene que pasar a cesárea, ahí sí lo más probable es que los tengan que referir a un doctor o un obstetra en el hospital para que puedan recibir el servicio y tener a su bebé. Los chequeos son una vez al mes, ahí se van a hacer ecografías. No puedo decirles si es que también va a poder atender al papá. En nuestro caso estábamos saliendo de COVID y Eduardo no pudo entrar conmigo en ninguna de las citas, solo cuando se dio el parto, pero es cuestión de que ya ustedes lo vivan y nos cuenten si está pasando o no. ¿Qué opciones hay para el parto? La primera opción sería que lo puedan hacer en su casa si es que se confirma que no hay ningún riesgo para la mamá o para el bebé, y si es que ha tenido un embarazo saludable y se decide ir con la opción de la midwife. Si no, si lo hacen a través del hospital, las dos opciones son el parto natural o la cesárea, y en el caso de la cesárea hay opciones de anestesia. Entonces la anestesia puede hacer que la mamá se duerma, o puede ser que la mamá pueda estar despierta, porque sería una anestesia localizada, entiendo, y el papá podría estar presente. Si la mamá se tiene que dormir, entonces el papá no va a poder participar del procedimiento, y ya todo eso depende también de las circunstancias, del estado de salud tanto de la madre como del bebé. Con respecto a los tratamientos, para conseguir una midwife es necesario que busquen en su ciudad la oficina donde se centralizan todos los contactos con ellas. Tengo entendido que hay una lista de espera, entonces es bueno que se acerquen a esa oficina lo más pronto posible. Con respecto al parto, es importante también saber que OHIP cubre la mayoría de los costos de todo el tiempo que la madre va a estar internada en el hospital, incluidos los costos de cesárea. Bueno, si necesita un cuarto privado o semiprivado, esos ya son costos extra, pero lo básico sí lo cubre OHIP. ¿Cuánto tiempo dura la licencia de maternidad? Con respecto a la licencia de maternidad y paternidad, este es un tema diferente a otros países, sobre todo por lo que nosotros conocemos que es Perú. La licencia de maternidad es de hasta 1 año. Esta se puede compartir con el padre. Entonces, por ejemplo, si son 12 meses y los padres deciden tomar 6 meses cada uno, se puede repartir entre los dos. O puede ser que el papá pida 3 meses, la mamá pida 9. Eso va a depender de las circunstancias y de lo que cada pareja decida. Pero tenemos esta flexibilidad para poder compartir toda esta experiencia de tener al bebé. Les vamos a dar un poco más de información en los links que van a estar en la descripción, pero esta licencia es normalmente remunerada a través del gobierno por lo que llamamos el EI, que es el Employment Insurance, y esto es un cargo que se hace a las personas que al tener su sueldo tienen un descuento que va incluido a ese fondo, y ese fondo lo recibes tanto para licencias de maternidad o paternidad como cuando, por ejemplo, tienes un despido arbitrario o algunas otras razones. Hay una página web que también les vamos a dejar con información sobre ese tema, pero respecto a la licencia es más o menos hasta 1 año, y también depende de la empresa en la que trabajas.
La empresa en la que trabajas te podría decir incluso o dar la opción de ampliar esa licencia hasta un poco más de un año, puede ser hasta 18 meses, pero eso ya depende de cada lugar. Y el que te den estos beneficios también va a depender de cuánto tiempo tienes trabajando en la empresa en la que estás trabajando. No te van a dar estos beneficios si es que, por ejemplo, tienes menos de 9 meses trabajando. Dentro de los requerimientos de EI o de Employment Insurance, necesitas haber trabajado en Ontario al menos 6 meses. ¿Qué es EI? Es Employment Insurance, que viene a ser un seguro de desempleo. Este seguro de desempleo se descuenta de la planilla mientras estás trabajando y se hace un fondo para que puedas obtener o tener acceso a este pago cuando ya se da la salida por maternidad o paternidad. El beneficio se divide en dos. La primera parte es para la persona que da luz, son 15 semanas, y después de eso viene ya el beneficio que se puede repartir entre los dos padres, que son aproximadamente 40 semanas, y se puede extender hasta 50 semanas o un poco más. Eso lo van a ver en el link que les vamos a pasar. ¿De qué manera es que se extiende? El monto que se recibe en total es el mismo, pero lo que cambia es la cantidad mensual. Entonces, por ejemplo, digamos que lo extendemos a 18 meses, se va a recibir el mismo monto, pero en menores cantidades, entonces al mes puede que ayude o no ayude tanto. En total, lo que se puede llegar a pagar es hasta el 55% del sueldo que recibía la persona que recibía el sueldo normal, es el 55% de su sueldo, o máximo $668 por semana. Eso ya es cuestión de que lo calculen, pero más o menos para darles una idea lo van a encontrar en el link que les vamos a dejar. Otro dato más con respecto al EI es que, como les comenté, este beneficio se puede dividir entre los dos padres. Entonces, por ejemplo, si tienes 40 semanas que puedes tomar, puede ser que el papá y la mamá decidan cada uno tomar 20 semanas. O en la medida que ustedes decidan, puede ser diferente, pero al final en total, entre papá y mamá, tiene que ser 40 semanas. ¿Qué es Child Benefit? Este es un beneficio que reciben los padres por cada niño que tienen. Puede ser un niño que no ha nacido en Canadá, pero que está bajo su custodia, o puede ser un niño que ha nacido aquí. Y es un monto que se calcula según el ingreso de la familia hacia el siguiente año. Por ejemplo, lo que yo gano en el 2022 me lo van a pagar como Child Benefit en el lapso entre junio 2023 y julio 2024. Y así se va a ir recalculando. Cada año que pasa, según el sueldo que la familia obtiene, van a calcular el monto que se le va a pagar por niño, y este pago es un pago mensual que puede durar hasta los 18 años. Algo más sobre Child Benefit es que cuando ustedes declaren impuestos, ahí es que se va a declarar cuánto es el sueldo que están ganando, y según eso es que se calcula la cuota. ¿Y quiénes son las personas que pueden obtener este beneficio aparte del tema del sueldo? Tienes que poder declarar impuestos. No necesariamente tienes que ser residente, puedes ser un residente temporal, pero hay una serie de requisitos ahí adicionales que se tienen que ver en el link que les vamos a dejar. Es mejor que lo vean de la información de primera mano. ¿Tips para compras del bebé? Con respecto a las compras para el bebé, hay muchas opciones. Por ejemplo, si se refiere a muebles, en IKEA hay todas las opciones que puedan imaginarse. Si por ahí no hay un IKEA cerca de su casa, pueden programarse y buscar el IKEA más cercano. Puede estar a 2 horas o 3 horas. En nuestro caso estaba a 2 horas de donde vivíamos. Y entonces alquilamos un auto ese día, hicimos todas las compras para recoger en la tienda y regresamos y pudimos armar. De hecho, IKEA es de las que tiene la mayor variedad de productos para bebé si quieren de primera mano. También está la opción de ir a las tiendas de segunda. Hay una serie de nombres que podemos darles como opciones, y eso podría ser el tema de otro video. Si es que les interesa, podemos hacer un video de un recorrido a las tiendas de segunda de niños, de artículos para bebés. Y una tercera opción es, por ejemplo, nosotros hicimos una lista del bebé en Amazon. Los beneficios de hacer la lista en Amazon fue que logramos que las personas fuera de Canadá nos pudieran mandar regalos, y eso fue tan fácil como para nosotros armando la lista, como para los que hicieron las compras desde cualquier lugar. Realmente busquen sus opciones, tómense el tiempo para mirar precios, para mirar opciones de todo lo que necesitan,
Por ejemplo, nosotros hemos llegado a comprar algunos artículos buenos en Dollarama, que eran de emergencia, cosas que necesitábamos en abundancia al principio, y fue mejor comprarlo ahí que irnos a buscar a otro lado. Otra opción también es Marshalls, ahí hay una gran variedad de juguetes, accesorios para bebé que les puede servir. Y además están las tiendas que ya había comentado, que son las de segunda mano. ¿Hay actividades en la ciudad para bebés? Ya cuando tenemos a los niños pequeños o quizás no tan pequeños, hay distintas actividades gratuitas a las que pueden ir. Toda esta información la pueden encontrar en la página de Early On, en el caso de Ontario. Early On es una herramienta, un calendario en el que pueden encontrar todas las actividades gratuitas que se dan a la comunidad en las distintas ciudades de Ontario. Estas actividades están programadas para niños entre 0 y 6 años y pueden encontrar tanto en inglés como en francés. En inglés se llama Early On, en francés se llama On y va. Todo está junto en el calendario, entonces lo van a poder observar ahí. Algo bueno también es que uno no necesariamente tiene que tener el idioma muy avanzado para poder ir a esas sesiones, especialmente en el francés. Nosotros tuvimos una gran experiencia en Kingston porque encontramos un programa de On y va, era para actividades en francés, en el que nuestra hija estuvo desde los 5 meses hasta un poco más del año, y estuvo expuesta al idioma. Todas las actividades eran en francés, habían canciones, habían cuentos, y realmente les podemos dejar el link en la descripción. Ellas ahorita tienen un local en el que están haciendo 100% francés y realmente sirve bastante para los niños para que estén expuestos a todos los idiomas. Quería agregar que también pueden ir a las bibliotecas que están en su ciudad. Las bibliotecas normalmente tienen actividades también para niños. En nuestro caso, donde vivimos, hay una biblioteca que todos los sábados a las 11 de la mañana tienen el Family Story Time, y es una media hora nada más, pero que tiene canciones, les cuentan libros, hay bailes, hay burbujas, y realmente para los niños es lo máximo. Y después pueden salir y tener una tarjeta de la biblioteca que se saca muy rápidamente y traer libros y llevar, y realmente es súper divertido. Dentro de las opciones de actividades con los niños también es bueno que puedan ir al parque. Siempre cerca a su domicilio es posible que encuentren un parque donde va a haber siempre un área para niños. Normalmente en verano algunos parques tienen el Splash Pad, que son unos juegos de agua que los niños disfrutan un montón. Es prendido vía un botón que está en el parque, entonces no hay nadie que lo tenga que activar, simplemente se presiona el botón y durante el verano está activo, así que es una muy buena opción si es que no tienen otra cosa que hacer y hace mucho calor. Es la mejor opción que pueden tener en el verano. Hay muchos programas de deportes que la comunidad de cada ciudad ofrece. Por ejemplo, hay clases de natación, hay clases de fútbol, gimnasia. Cada otro servicio posiblemente va a costar porque hay algunos servicios privados, pero también si ven el community center de cada ciudad, seguramente van a encontrar actividades que no cuesten tanto o incluso gratuitas, que son simplemente drop-in, que es lo que llaman cuando quieres ir, por ejemplo, a una clase de básquet o de fútbol y solo por esa clase. Entonces busquen esas opciones para que puedan encontrar alternativas de cómo distraerse y de paso hacer ejercicio, hacer deporte, ¿no? Porque eso es algo que a mí me ha sorprendido bastante de aquí, que el enfoque no está en un solo deporte, sino que puedes encontrar todos los deportes: hockey, tenis, básquet, fútbol, vóley, muchos deportes que puedes practicar. ¿Cuál es el proceso para ingresar a la guardería? Con respecto al tema de guardería, en nuestro caso no fue tan difícil encontrar una. Felizmente encontramos uno bastante cerca de donde vivimos. A veces no, y muchas veces no vas a encontrar tener guardería todos los días, que sería full time. En nuestro caso empezamos como part-time, que eran 3 días a la semana, martes, miércoles y jueves, y creo que fue unos 3-4 meses después obtuvimos un día más, y ya 3 o 4 meses después obtuvimos la semana completa, que fue de lunes a viernes. Esto varía, algunas veces te van a decir que hay una lista de espera, y sí, en algunas ciudades es necesario incluso hasta 1 año de espera. Entonces, dependiendo de la ciudad en donde estén, es bueno que revisen esta información. En el caso de Kingston hay una página web para poder aplicar a cualquiera de las guarderías disponibles en la ciudad. En el caso de Oakville
lo encontramos a través de páginas web, o sea, cada guardería tenía su página web y así fue como encontramos esta. Sí es importante que vayan a las instalaciones, que les revisen. Algunos te dan la opción de que el niño vaya y pruebe un tiempo, pero de hecho es difícil para el bebé que ha estado contigo tanto tiempo aceptar la nueva situación, ¿no? Y les puede costar un poco, pero con el tiempo les va a gustar las actividades de la guardería y los espacios, ¿no? Es cuestión de que tanto el bebé como los padres estén de acuerdo con el servicio y lo que van a recibir. Respecto a los costos de guardería, si por ejemplo tiene un ritmo de part-time, que sería medio tiempo, el costo por día en nuestro caso es $32.50. Y ya una vez que pasas a full-time, pagas un poquito menos de tarifa por día, que es en nuestro caso $30.47. Esto viene como resultado también de una iniciativa del gobierno regional de Ontario de haber subsidiado parte de los costos de la guardería. Porque imagínense, el costo original era casi el doble de lo que nosotros estamos pagando ahorita. Y esto varía bastante entre provincias. Este es el caso de Ontario. Entiendo que en Quebec la situación es algo parecida o están aún en discusiones sobre eso, pero ya con la tarifa que les estoy dando se pueden dar una idea de cuál es el costo al mes por este servicio de guardería. En caso suceda que no encuentren la guardería inmediatamente, que es algo que también puede pasar, existen páginas donde se puede buscar nanas, servicio de nanas. Normalmente te van a cobrar el mínimo sueldo por hora, que debería ser hasta $18, dependiendo si estás cerca a Toronto, a veces pueden cobrar hasta $25 la hora, y ya haciendo la suma, de hecho sale mucho más caro que un daycare. Esperamos que este video les haya servido con algunos datos muy resumidos de cuál ha sido nuestra experiencia con nuestra bebé. Si tienen niños más grandes, si tienen otras experiencias, compártanlas en los comentarios. Como les dije, podríamos hacer un video de recorrido a las tiendas, sobre todo para prepararse para el bebé, y si quieren solo de segunda o si quieren todas las opciones. Así que estaremos atentos y esperen un nuevo video en las próximas semanas. Gracias.